Hola, Hola, hola. queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Nosotros estamos bastante bien, muy contentos, tenemos solcito, Sí. estamos cómodos, estamos otra vez en Humahuaca. Ujú. Estuvimos casi una semana, un par de días, incursionando en lo que es la Ruta 73, por eso estuvimos sin señal y no pudimos el fin de semana grabar ni subir el ciclo Biblia, que estamos ahora subiendo un poco tarde, que es el episodio número 32, al cual titulamos No te lo pedí. Yo no te lo pedí. Y ya vamos a ver por qué lo titulamos de esta manera. Porque en varias ocasiones los personajes se toman algunas atribuciones o toman algunas decisiones eh, de cosas que Dios no las pidió. Siendo que era mucho más fácil solo obedecer, pero bueno, estas personas fueron un paso más o quisieron ir un paso más adelante e hicieron cosas que Dios no les pidió y bueno, no les fue de la mejor manera y es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a orar antes de pasar al resumen de lo que fue esta semana de Ciclo Biblia, que es de los capítulos 6 al 12 del libro de Jueces. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque también estás con nosotros, porque nos acompañás y nos cuidas en cada momento, porque nos dejaste también tu palabra para que podamos aprender más de ti. En este momento, Dios, te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos ayude a extraer las enseñanzas que están guardadas en estas historias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, ¿qué vemos en estos 7 capítulos de la semana? Los primeros 3 capítulos nos cuentan la historia de Gedeón. Capaz algunos de ustedes conocen la historia de Gedeón, que es muy popular por haber luchado con 300 soldados y haber vencido al pueblo enemigo. Podemos repasar también de paso los jueces que hay en este libro o los caudillos que Que se fueron liberaron a levantando. Israel a lo largo del periodo en el que se escribió este libro de jueces o que relata el libro de jueces. El libro de jueces no está ordenado cronológicamente, no sabemos los años o el orden exacto en el que fue sucediendo o en el cual se fueron levantando estos caudillos, pero lo vamos a ir mencionando en el orden que aparecen, ¿sí? En el libro. Comienza el libro relatando que hubieron 8 años de opresión de mano de Cusán Risataim de Mesopotamia, venía esta opresión, y ahí se levanta Otoniel, que era de la tribu de Judá, y su liberación estuvo en la región sur de lo que era Canaán, y logró una paz de 40 años. Después relata el libro 18 años de opresión, acá de parte de los moabitas, que tenían como rey a Eglón, y acá se levanta Ahod, que era de la tribu de Benjamín. Su liberación tuvo repercusión en la zona central, en la zona de Jericó y alrededores, por 80 años. Después se menciona a Samgar, que también es parte de esa paz que vino por 80 años. No sabemos de qué tribu era Samgar. Sí podemos suponer de que era de la zona occidental su liberación, ya que él liberó de los filisteos al pueblo. Después tenemos 20 años de opresión de parte de los cananeos, que tenían como rey a Javín, y ahí es que se levanta Débora y Barak. Débora era de Efraín y Barak era de Neftalí. Ellos obtienen una liberación por 40 años en lo que es la zona norte, en lo que es el monte, o donde está el monte Tabor. Hasta ahí fue el ciclo bíblico anterior. Acá vamos a ir incluyendo ya este personaje con el que empezamos hablando, que es Gedeón. Hubieron 7 años de opresión de parte de Madián, o sea, los madianitas, los amalecitas y también el pueblo de Oriente, menciona la Biblia. Y de estos 7 años de opresión se logran 40 años de paz a través de lo que fue la pelea de Gedeón contra estos. Él era de la tribu de Manasés, pero de la zona central de lo que era Israel. Digamos, de este lado del Jordán, de la parte occidental. Y en la vida de este personaje que se centra en estos 3 capítulos, el 6, 7 y 8, que no solamente va a contar la hazaña de los 300, sino también va a contar cómo fue el llamado a Gedeón, y también qué pasó después de la pelea de estos 300, que obviamente fue una victoria, pero escaparon un par de reyes, así que
Gedeón va a ir atrás de ellos, Los va persigue. en el camino a pedir ayuda a otros pueblos porque este ejército tenía hambre. Ujú. Estos pueblos se niegan a ayudarle, lo que muestra la cobardía del pueblo de Israel en esa época para ayudar a sus hermanos en la pelea, la falta de unión que había en el pueblo. Él después captura a los reyes y se va a vengar o cumplir lo que les había dicho a estos que no los habían ayudado. En cuanto al llamado de Gedeón, nos hizo acordar mucho a Moisés, que Moisés también le pedía a Dios una señal tras otra para ver si realmente lo iba a acompañar para hablar ante Faraón. Y acá Gedeón también es como un poco inseguro y temeroso y le pide a Dios varias veces pruebas de que él realmente lo iba a acompañar y que realmente lo iba a vencer. Y también él era temeroso y inseguro porque él creía que era de una familia poco reconocida dentro de lo que era la tribu de Manasés y no se creía digno. Pero si recordamos lo que dijimos en el ciclo bíblico anterior, que Dios pudo usar a Débora, por ejemplo, que pudo usar a Jael, Dios no necesita que nosotros seamos superdotados o que seamos de una familia súper reconocida. Y eso era lo que Gedeón estaba por aprender. Él simplemente necesitaba una persona que se pudiera entregar a la voluntad de Dios y que le sea obediente. También en el capítulo al principio, cuando cuenta el llamado, cuenta que él tuvo que destruir los ídolos que había en la casa de su padre. Había idolatría en el pueblo de Israel, lamentablemente, incluida la casa de Gedeón. Y también su padre toma valentía para poder enfrentar al resto del pueblo que se opusieron cuando se destruyeron estos ídolos. Así comienza también la reforma que Gedeón, este caudillo, este juez que empieza a guiar al pueblo, empieza a marcar la diferencia, digamos. Vemos cómo empieza este cambio. Pero así como Gedeón entendió que Dios no necesitaba de 30.000. Más de 30.000 o de armas de guerra, ya que lo mandó con vasijas y antorchas a pelear y a solo 300 hombres. Aunque él entiende esto, de que la fuerza viene de Dios, la victoria viene de Dios y él es el que está al control también de lo que le sucede a su pueblo, porque Dios todavía amaba a este pueblo, aunque ellos se habían olvidado de él. Él hace algo que Dios no le pidió. Por eso el título, no es lo No que te lo pedí. ¿Qué hace Gedeón? Construye un efod de oro. Fabrica un efod con lo que recaudó de la guerra. Recordemos que el efod era un símbolo, o sea, lo fabrica como un símbolo espiritual y era parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Recordamos también que el tabernáculo, el único lugar de adoración que Dios había establecido, estaba en Silo, y esto estaba en lo que era el territorio de la tribu de Efraín. Y la tribu de Efraín se había enojado con Gedeón porque no los habían incluido en la guerra. Gedeón los calma en esta ocasión porque les dice: ustedes hicieron algo mucho mayor de lo que yo hice porque capturaron a los reyes. Habían escapado varios reyes, a un par los agarran los efraimitas, otro de ellos van y los persiguen, como dijimos antes. Y dada esta discordia que hubo con los efraimitas, se supone que Gedeón, en vez de llevar esto al tabernáculo, o sea, el dinero, la ofrenda, lo recaudado de la guerra, en vez de llevarlo al tabernáculo como una ofrenda para Dios, decide hacer esto en su pueblo, digamos. Y quizás sin malas intenciones, pero los vecinos empezaron a tomar ese lugar como un lugar de culto. Empezó la idolatría al efod. Y el efod era simplemente un objeto simbólico, sí era para el servicio santo en el santuario, pero no era el punto de adoración. El punto de adoración era Dios. Sí. Pero el pueblo estaba tan alejado de Dios que con el tiempo ese efod terminó siendo perjudicial. Alejando de Dios y acercando a la idolatría. Y Dios no le había pedido esto a Gedeón, por eso es algo a resaltar en este personaje. Seguimos entonces en el capítulo 9. Tenemos con la genealogía otro de Gedeón. personaje, dos en realidad, dos hijos de Gedeón. Sí. Tenemos a Abimelec y a Jotam. Abimelec era un hijo bastardo que después de la muerte de su padre, Gedeón tuvo 70 hijos, muchos hijos. Con su esposa, digamos. Entonces, él va a la ciudad de su madre o su ciudad materna, que era Siquem, y se autoproclama rey. Para esto mata a todos los hermanos que tenía, todos los hijos de Gedeón, Gedeón. excepto uno.
que se escapa, que es Jotam. El menor. Y él es quien proclama una parábola, una especie de profecía. Ujú. Él no fue profeta, pero sí habló probablemente, aunque la Biblia no lo aclara, por inspiración divina, porque lo que él pronuncia se cumple. Ujú. Él denuncia los actos abominables de Abimelech, que obviamente con mucha violencia es que se autoproclamó rey. Otra vez vemos el no te lo pedí. Dios no le pidió a nadie que sea rey. Dios ni siquiera pidió un rey de nada. O sea, Recordemos que antes, cuando vimos las leyes que se le había dado a Moisés, Dios aclaró, si quieren un rey en el futuro, como tienen los pueblos alrededor, no lo van a elegir ustedes, lo voy a elegir yo. De esta parte de la ley parece que se habían olvidado. se borró. Abimelech en especial, él se autoproclama, los de Siquem lo apoyan. Ujú. Porque también Abimelech hace uso de... Le dice, ustedes son mi pueblo, ¿cómo no me van a apoyar? Yo los represento a ustedes, yo soy de acá. Como... Y también cuenta la Biblia que contrató hombres ociosos, dice. Que consiguió dinero y contrató hombres ociosos para que lo acompañen. Entonces, claro, en multitud, en masa, comenzaron a proclamarlo Sus rey. seguidores eran pagos. Ajá, lo pagaban. Ujú. Así que así es como él se proclamó rey, obviamente matando a todos los hijos de Gedeón, excepto a uno, Jotam, bueno, que se escapó. ¿Y cuál es la parábola que él da? Es bastante interesante porque habla de árboles. Empieza a hablar de árboles y plantas, digamos, importantes, que yo habla del olivo, habla de la vid, dice, o sea, como que ninguno... Los árboles le pedían a estos árboles que sean su rey. Sí, y esos árboles decían, yo si me vuelvo rey no voy a poder dar, no sé, mis uvas, no voy a poder dar mis aceitunas y así. Como que cada árbol importante realmente decía, yo no quiero ser rey, no quiero ser el principal dentro de los árboles porque voy a dejar de cumplir mi función, que para eso estoy acá. Y después, ya cuando estos árboles realmente importantes rechazan el hecho de ser principales dentro de los árboles, le ofrecen a la zarza, un arbusto que o sea, ni siquiera puede dar mucha sombra. Y la zarza dice, si en verdad me ungen como rey, vengan y refúgiense a mi sombra. O sea, como no, básicamente no tiene mucho que ofrecer, pero igual iba a ser la principal, como no iba a ser un líder muy ilustre. Pero no es solamente que estaba ofreciendo cháchara, digamos, decir, mi sombra, sino que si no lo hacen, los voy a prender fuego a todos. Ajá. Si no vienen, salga fuego y los queme. Entonces, ¿qué es lo que quería decir Jotam con esto? Él quería decir que los hombres débiles, inútiles y malvados son muchas veces los primeros en colocarse en el poder, pero también así van a ser siempre los primeros en arruinarse a sí mismo y a quienes lo rodean. Y al miserable pueblo que decide seguirlo. Sí. Y esto fue lo que sucedió, por eso decimos que se cumple esta parábola y que fue probablemente inspiración divina lo que lo llevó a decir esta parábola, que obviamente la pronunció para amonestar a los siquemitas por lo que habían hecho, habían apoyado a un asesino y lo habían proclamado rey. Y después de pronunciar esto, huye. Y efectivamente se destruyen a sí mismos. Después aparece otro personaje, Gaal, que no se sabe mucho su linaje, pero él empieza a generar una rebelión contra el rey Abimelech, que de paso duró solo 3 años. Y así es como Abimelech se entera que él estaba queriendo levantar una traición contra él, va, lo ataca a Siquem, a la ciudad. Esta ciudad se ve perjudicada, incluso les prende fuego en una torre donde se habían refugiado. Y después de eso va a otro lugar donde también había gente refugiada en una parte alta como una torre, y ahí es donde una mujer tira una piedra desde arriba que le cae a la cabeza de Abimelech, este rey. Casi lo mata. Pero Abimelech, para no sufrir, digamos, la deshonra de haber sido muerto en manos de una mujer, le pide a su escudero, básicamente, que tome su espada y que lo mate. Pero que todos sabemos que fue capturado. Lo que iba a causarle la muerte era esa piedra. Así es. Y así es. Acá vemos otra vez una mujer actuando en un rol principal, digamos, dentro de las historias, en consonancia con el capítulo anterior de Ciclo Biblia. Sí. Cuestión que
es triste esta historia porque Abimelech mata a mucha gente inocente, prende fuego a muchos pobladores que en un principio lo habían apoyado y lo habían proclamado rey, pero él era tan malvado y no tenía, digamos, compasión alguna. Y al mismo tiempo él también muere con un reinado súper corto y de una manera humillante. Así que definitivamente fue un final bastante similar a lo que se había proclamado en la metáfora, Sí, de lo sí, que en se la había parábola. dicho en la parábola. Y también a los que lo acompañaban a Abimelech, porque vemos en el último versículo del capítulo 9, dice, Dios hizo que toda la maldad de los hombres de Siquem volviera sobre sus cabezas, y cayó sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Así que se cumplió lo que se había dicho. Pasamos al capítulo 10, donde se menciona a dos caudillos menores, Ujú. porque no se menciona mucho de sus hazañas, simplemente se menciona sus nombres, que tuvieron hijos, que son Tola y Jair. Entonces, siguiendo con la línea de los personajes, dijimos que tuvimos, después de los 40 años de paz que trajo Gedeón, tuvimos 3 años de opresión o de o de mal gobierno. un reinado perverso, que fue el Ujú. de Abimelech. Pero después Tola dice que trajo la paz, después de la muerte de Abimelech. Que él era de la tribu de Isaacar. Si bien no estaban en la misma zona o no eran de la misma tribu, su influencia sí fue pacífica alrededor. Después se menciona Jair, que él era de la tribu de Manasés, pero ya de la parte este de Jordán, El otro lado. porque era de Galaad, específicamente de esa zona, o en esa zona fue su influencia pacífica, que duró 22 años. Tola duró 23. Fueron muchos años de paz. Casi 50 años de paz consecutivos. Exacto. Después pasemos al siguiente capítulo, El 11. el 11 y 12, porque en los dos capítulos se habla de este personaje, que es Jefté. Jefté también hizo algo que Dios no le pidió. Primero, él también era un bastardo. También había sido expulsado de la casa de su padre por sus hermanos al no ser de la misma madre, digamos. Y se menciona que él se dedicó a el negocio de, digamos, él era un mercenario junto con sus amigos. Sí, se había juntado con otras personas ociosas, dice, no necesariamente que hayan sido personas malas moralmente, pero sí que su gran habilidad era la pelea, la lucha. Entonces ganaban dinero con esa habilidad. Como guardias, como espías, como mercenarios. A eso se dedicaban. Y ahí es cuando, obviamente, el pueblo, en esa época, se encontraban bajo 18 años de opresión de mano de los amonitas. Jefté era también de la tribu de Manasés del lado este, o sea, estaba en la zona de Galaad. Entonces, este pueblo, los de Galaad, querían liberarse de los amonitas y piensan, tenemos que elegir a alguien. ¿Quién mejor que Jefté? Exactamente, y van y lo buscan. Y dice, pero ustedes me rechazaron, me echaron. Ustedes me echaron ahora de su quieren, pueblo. Bueno. Él, obviamente, habla con Dios, él entiende que Dios está con él. Dios lo levantó como un caudillo, así que él pudo liberar al pueblo. Y acá un nuevo no te lo pedí. ¿Qué dice él? ¿Qué promete él? Promete entregar a Dios en holocausto, dice la Biblia, a la primera persona que salga a su encuentro una vez que él regrese de la victoria. ¿Quién es la primera persona que sale? Su hija. Su hija. Y no solo su hija virgen, Única hija. sino su única hija, que se supone que era una niña todavía. Y hay una discordancia entre los estudiosos sobre lo que realmente hizo Jefté con su hija. Si bien en el original se habla de holocausto, y holocausto era quemar algo en un altar, eso es literalmente un holocausto. Algunos consideran de que simplemente se la entregó al servicio a Dios, como prometiendo castidad para siempre, y por eso es que ella también se lamenta por morir sin conocer hombre, tratando de buscarle esa interpretación a esa frase. Sin embargo, otros consideran de que sí la sacrificó como corresponde a la palabra holocausto. Independientemente de qué fue lo que sucedió, Dios nunca jamás pide sacrificios humanos. Cuando Él decía que los primogénitos son reservados para mí,
y se trataba de personas, había que dar un rescate, que ahí era un animal. Ajá. O sea, en el lugar de tu primogénito hijo, un animal. Dios jamás le pide a Jefté que haga semejante atrocidad. Jamás. Probablemente él estaba también, como todo el pueblo de Israel, muy afectado por la cultura pagana. Sí. Dios ni siquiera le pide ni una mínima ofrenda, o sea, no le pide Exacto, nada, no le pide solo le nada. dice que se levante y que sea el caudillo de su Y época. que le obedezca como a Ujú. todos. Él solamente pide una entrega de corazón. Sí. No necesita, Dios no necesita nada, porque Ujú. Él puede obtener lo que quiera. O sea, si Él necesita algo específico, nos pide. Y Sí. lo específico que Él pide siempre es la obediencia, Ujú. simplemente. Así que bueno, este es otro ejemplo, otro personaje que vemos que se manda solo, Ujú. digamos. A diferencia de Abimelech, Gedeón y Jefté sí amaban a Dios. Ujú. Sí habían sido levantados por Dios, sí fueron instrumentos de Dios, sí se dejaron utilizar por Dios, sí fueron personas, jueces, Ujú. que pudieron vindicar al pueblo en el estado en el que estaban espiritual, pero así también estas personas hicieron cosas que Dios no les pidió y que también o sea, terminaron siendo un mal testimonio de adoración. Ujú. Para cerrar vamos a comentar lo que dice el 12, que también sigue hablando de Jefté. Vuelve a aparecer la tribu de Efraín, quienes nuevamente se ofenden porque Jefté no los había invitado a la guerra. En Supuestamente no este los había caso invitado. vienen ya armados para Ujú. atacar y destruir a los de Galaad, a Jefté, digamos. Entonces Jefté se defiende, obviamente hay una pelea, gana Jefté, mata a muchos de Efraín. Después queda el rencor. Eso Ujú. también es algo muy triste porque eran hermanos, eran un pueblo, literalmente eran parientes. Y queda la bronca, digamos, que cada vez que un efraínita cruzaba el Jordán, ellos, si se daban cuenta que era efraínita, lo mataban. Ujú. O sea, después de esta pelea, de esta guerra, siguió el rencor. Muy triste lo que estaba pasando con el pueblo. En todo este libro es bastante triste. Y al finalizar tenemos 3 jueces menores que también se mencionó muy poco de sus hazañas, casi en realidad No se nada, mencionan solamente las su hazañas. nombre y por ahí de qué tribu eran. Que volviendo a nuestra línea Ujú. de personajes, tenemos Ibzán, que era de la tribu de Zabulón. Se cree, Se en cree que era realidad de no se Zabulón. sabe de qué tribu es Ibzán, que él estuvo, o sea, su influencia fue en Belén, que tampoco se sabe si era el Belén de Judá o Belén de Zabulón. Se considera Ujú. más que puede haber sido el Belén de Zabulón, de la tribu de Zabulón, más al norte, que trae 7 años de paz. Después viene Elón, que él sí era de Zabulón, que su influencia sí fue en el territorio de Zabulón, en el norte de Israel, por 10 años. Y después se menciona Abdón, que era de la tribu de Efraín, que su influencia fue en las montañas de Efraín, y fue 8 años de paz los que pudo traer. Hasta acá entonces los personajes o los caudillos de estos capítulos. Sí. Y en estos capítulos, ¿qué pudimos aprender acerca del carácter de Dios? Que Dios es un Dios paciente y misericordioso, Ujú. que realmente está dispuesto a perdonarnos cuando tenemos el corazón realmente arrepentido. Y muestra su compasión con este pueblo. ¿Se acuerdan cuando mencionamos que ellos estaban siendo oprimidos por los amonitas y que ellos piden, bueno, no sé si lo dijimos, pero a Dios que los rescate de esta situación? Ujú. Después es que ellos piden a Jefté que sea su caudillo o su líder militar. Pero hay una linda conversación acá en el capítulo 10, donde los miembros de Israel hablan con Dios y le dicen: Dios nuestro, hemos pecado contra ti, te hemos abandonado Ujú. por adorar a los falsos dioses. Y el Señor, que les contesta: ustedes fueron oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas, pero cuando ustedes clamaron a mí, yo los salvé. A pesar de eso, ustedes me han abandonado por ir a adorar a otros dioses, así que yo no voy a volver a salvarlos. Ujú. Hasta acá llegué, dice Dios. Vayan y pidan ayuda a los dioses que se han escogido. Dale, anda. ¿Sí? Que ellos los salven a ustedes cuando estén en aprietos. ¿Crees que ellos son poderosos? Le Bueno. estaban tomando el pelo a Dios, Ujú. básicamente. Entonces, Dios le contesta de esta forma tan dura.
ellos vuelven a hablar con Dios, a responderle, y le dicen, hemos pecado. O sea, realmente estaban arrepentidos y Ahí sí, reconociendo su error. eso, reconocen el pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca. Probablemente sabían que se lo merecían, según nuestros ojos, ¿no? Pero por favor, sálvanos ahora. Y los israelitas se deshicieron de los dioses extranjeros para volver a adorar al Señor. Y el Señor ya no pudo soportar que los israelitas siguieran sufriendo. El corazón de Dios se enterneció. Entendió también que ellos estaban arrepentidos y que se estaban volviendo a Él. Así que ahí vemos que el carácter de Dios es de misericordia. Sí. No importa cuántas veces caigamos, si nuestro arrepentimiento es genuino y es verdadero y sincero, Dios va a volver a estar con nosotros. Después también vamos a ver que a Dios no le gusta ni se complace en los votos imprudentes que podamos hacer ni en los sacrificios humanos. Esto ya lo sabemos. Dios lo único que pide es nuestra obediencia, nada más. Es como Nuestro corazón. Lo que mencionamos anteriormente. Tanto en el caso de Gedeón, en el caso de Jefté, lo único que pedía era que se levanten y que lideren esa liberación, obedeciendo a Dios. Y también vemos que Dios no va a respaldar algo que Él no ha pedido. O sea, nuevamente, lo único que Él pide es obediencia. No le pidió a Gedeón que haga un efod, que haga un nuevo lugar de culto, etc. ¿no? Ni le pidió a Jefté el sacrificio de su hijo o de quien salga a su encuentro. Muchas veces Dios no va a interrumpir nuestro pecado, nuestras decisiones, pero Él no quiere decir de que por eso las esté aceptando. No va a impedir nuestras malas decisiones ni las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces ahora, sabiendo todo esto, ¿qué podemos aprender para nuestra vida? Primero que nada, que no hay que ponernos a inventar cosas. No. Dios lo dejó todo clarito. Sí. A veces nosotros creemos que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, para tener su favor, pero más equivocado no podemos estar. Extrapolando nuestra época, no sé, una procesión, una promesa. Saco a colación una cosita. A nosotros muchas veces cuando viajamos nos preguntan, ¿ustedes están haciendo esto por deporte o por promesa? No, es que el Dios que nosotros servimos no nos pide eso. No nos pide que nosotros hagamos una promesa de esforzarnos, de algún sacrificio en particular, de algún sufrimiento en particular, de alguna privación particular, a cambio de. Dios no nos pide eso. Dios no solo nos pide obediencia. Nada de nosotros más que nuestra entrega sincera. Y cuando nosotros empezamos a intentar, como decíamos al principio, nos vamos a estar, corremos el riesgo de estar desviándonos del objetivo. Y bueno, eso es algo que tenemos que obviamente evitar. También aprendiendo de la historia de Abimelech, sobre todo, deberíamos aprender a cuestionar nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos impulsa hacia adelante? ¿Es el reconocimiento que nosotros queremos? ¿Es ser importante o es servir a Dios? ¿Es seguir siendo útiles como los árboles que rechazaron ser los principales? Porque los árboles sabían que si aceptaban ser los principales iban a dejar de ser útiles, en el lugar en el que estaban. En nuestro caso deberíamos aprender a ser útiles y a usar nuestras cualidades, nuestras capacidades y nuestros dones en el lugar donde estamos y donde Dios nos llama, no inventar cosas. Y también recordar esto último que dijimos, que cuando nosotros hablamos con Dios en oración, le abrimos nuestro corazón, le entregamos nuestro corazón, nos arrepentimos también, Él está dispuesto a derramar todo su amor y su ternura hacia nosotros. Porque como dijimos, Él es un Dios de misericordia y es un Dios de mucho, mucho amor hacia nosotros. Así que simplemente Él espera nuestra sinceridad. Y no necesita ningún acto exterior más que nuestro corazón. Sí, eso es lo único que el Señor busca y necesita de nosotros. Nuestra entrega. Bueno, ¿tenés versículo favorito de estos capítulos? No tuve uno. Yo sí. El mío se encuentra en los capítulos de la historia de Gedeón. Justo sí, antes como de me gusta ese ida y vuelta, pero no encontré un versículo para decir. Es justo antes de lo del efod que mencionamos. ¿Qué pasa? Obviamente a Gedeón le va súper bien en la guerra, demuestra ser muy bueno en lo que hace. Y el pueblo no tiene mejor idea que decirle, queremos que nos gobiernes, queremos que seas nuestro rey.
¿quién mejor que vos? Y me encantó la respuesta de Gedeón. Hablaba muy bien de su relación con Dios y de su entrega a Dios. Ujú. Ni yo ni mi hijo los gobernaremos a ustedes. El Señor será quien los gobierne. Estaba bien seguro de lo que quería y lo que debía Ese era el hacer. plan ¿Mm? de Dios. El gobierno o el rey de todo este gran pueblo de Israel era Dios. Ujú. Pero su pueblo se había olvidado de él, del rey. Se habían olvidado completamente del rey. Pero Gedeón se ve que la tenía clara y sabía que el que los va a gobernar es Dios. Y Únicamente ese Dios. versículo me encanta. Ah, de paso no lo dije dónde está, pero está en el capítulo 8, versículo 23. Ujú. Bien. Hasta acá entonces el ciclo Biblia de hoy. De esta semana, De de esta estos semana, de capítulos. esta parte de la Biblia, de esta porción, el 32, ya era, ¿no? Sí. Bien. Ahora nomás, dentro de poco van a poder ver el 33, Ujú. que van a estar bastante pegaditos uno del otro, porque como le dijimos al principio, no pudimos hacerlo el fin de pasado, subirlo a este video, así que van a quedar un poco pegaditos. Sí, pero no dejen de leer los capítulos por día y de ir aprendiendo todos los días algo nuevo de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, por estar ahí, por escucharnos y por escuchar también la palabra de Dios. Que tengan un lindo día y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo ciclo Biblia. Chao, chao. ¡Chau!